Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y los que están en casa viéndonos por la transmisión, también bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias donde tenemos la lectura, Hechos capítulo 13, del versículo 14, y vamos a terminar el versículo 22. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado cuando iniciamos el libro de Hechos, hace varios meses, habíamos mencionado que hay un total de 8 sermones registrados dentro del libro de los Hechos. Lo que vamos a ver esta mañana es precisamente eso, uno de esos sermones, uno de los 8 sermones. En este caso, el sermón es dado por Pablo. Los otros sermones que hemos visto pues han sido o de Pedro y el de Esteban, se supone que es una defensa de su persona antes de morir, pero es más un sermón que una defensa. Entonces se cuenta como tal. Entonces vimos sermones de Pedro, hemos visto el sermón de Esteban en el capítulo, me parece que es 6 o 7, y ahora tenemos de Pablo, que es bastante interesante. No lo vamos a alcanzar a ver todo, vamos a llegar hasta el 22 únicamente. El sermón abarca todavía hasta el versículo 40. Entonces el sermón de Pablo es del... permítanme, les digo exactamente dónde es. Del 16 al 40 es el sermón de Pablo, pero nada más vamos a abarcar hasta el 22. En cierta forma, este sermón de Pablo es parecido al sermón de Esteban. Si ustedes ven o notan, Esteban habló históricamente. Cuando él estaba predicando en el capítulo, sí es el 7, ¿verdad? Me parece que sí, es el 7. Cuando él estuvo, sí, capítulo 7, cuando él estuvo dando su defensa en el capítulo 7, es más, vamos a ir rápidamente, vamos a ver todo lo que habla él en cuestión a la historia hebrea. Él habla mucho de la historia hebrea en su sermón, Esteban. En el versículo 2 al 7, del 2 al 7, en el capítulo 7, él comienza con y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, y continúa la historia de Abraham hasta el versículo 7. En el versículo 8, Esteban habla de otros 2 personajes o patriarcas judíos, que son Isaac y Jacob, versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, etc. Bien, en el versículo 9, vemos otro patriarca, que en este caso es José, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. En el versículo 20, vemos a Moisés. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Y en el versículo 45 vemos a David, de ese mismo capítulo 7. Dice: el cual recibió a su vejez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó en la presencia de nuestro Padre hasta los días de David. Entonces él habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de David, de Salomón en el versículo 47, y finalmente de nuestro Señor Jesucristo del 55 al 57. Entonces vamos a estudiar esto, a analizarlo. En el sermón de Esteban, y recuerden, ¿quién estuvo presente en la muerte de Esteban? Pablo escuchó el sermón de Esteban, ¿sí? Él estuvo ahí presente, lo sabemos porque en el final vemos que le pusieron su ropa a las rodillas, a los pies de Saulo, ¿sí? Vamos versículos 58, 59 y 60. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, es decir, a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces sabemos que Saulo o Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban. Participó en el asesinato de Esteban, de uno de los primeros diáconos, ciertamente el primer mártir de la iglesia. Fue tan impactante este sermón para Pablo que él ahora hace un sermón muy parecido.
que es lo que vamos a estudiar. Entonces, en el caso de Pablo, cuando él habla, él no incluye a todos los personajes que menciona a Esteban, pero sí menciona a varios. Él menciona, ¿dónde estamos? Versículo 10 bueno, ahorita lo vamos a ver, pero él menciona a varios de estos mismos patriarcas. De hecho, empieza con José, aunque no menciona a José, está implícito en lo que él dice, porque él está hablando de la salida de Egipto, y sabemos que la salida de Egipto fue después de que hubo un rey que no conoció a José, y ellos estuvieron 400 y tantos años bajo esclavitud hasta que salieron. Entonces vamos a comenzar con una oración, y esto ya es un adelanto, una introducción bastante decente, creo, a lo que es esta sección de este sermón de Pablo. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que a su Espíritu Santo nos ayude a comprender este mensaje esta mañana, las cosas profundas de su palabra, Señor, y que podamos ciertamente ver la historia de Israel culminar en la persona de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por la salvación que nos has traído, Señor, por medio de la obra de Él en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, porque hemos sido salvos, Señor, por Él, por nadie más, no por nuestras obras, no por guardar la ley, no por los mandamientos, sino por gracia, por medio de la fe, y únicamente por gracia, por medio de la fe. Ciertamente es algo que no merecemos, Señor, una gracia perfecta y absoluta. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo esté trabajando en los corazones de personas que no han creído en tu Hijo Jesucristo como Salvador, y que los convenza de pecado, los traiga al arrepentimiento y los traiga eventualmente a los pies de tu Hijo Jesucristo, quien nos amó y nos ha salvado, dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a comenzar. Versículo 14. Ellos pasando de Perge. Sí, recuerden. Nosotros vimos la salida de Juan Marcos. Recuerden que estaban Bernabé, Pablo y Juan Marcos juntos. Entonces, cuando ellos terminaron de darle el plan de salvación al procónsul Sergio Paulo, y este fue salvo, y ahorita vamos a hablar un poco también de Sergio Paulo nuevamente. Entonces, cuando Sergio Paulo, el procónsul, fue salvo, tiempo después ellos zarparon, se fueron de Pafos, dice el versículo 13, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, es Juan Marcos, volvió a Jerusalén. Hablamos eso la semana pasada. No sabemos por qué hubo la separación, aunque hay muchas teorías. Pero una cosa interesante, dice que llegaron a Perge. En esta sección de Hechos, no sabemos con exactitud, porque Lucas no nos dice qué fue lo que hicieron en Perge. No tenemos ni la menor idea de qué fue lo que ellos hicieron en Perge. Creemos que dieron el evangelio, pero no está implícito en este versículo. Nada más dice, salieron de Perge y se fueron ¿a dónde? Salieron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, versículo 14. Ahora, en este momento no sabemos lo que se hizo en Perge, pero 2 capítulos más, en el capítulo 15, vemos que regresa Pablo nuevamente a Perge. ¿Sí? Regresa otra vez a Perge, y en esta ocasión sí se nos dice qué es lo que hizo. Vamos a verlo en el otro, perdón, Hechos 14:25. En Hechos 14:25 aquí se vuelve a mencionar Perge, pero se nos dice qué fueron a hacer. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Entonces ellos eventualmente regresaron a Perge. En esta primera ocasión no se nos dice cuáles fueron sus negocios. Asumimos que estaban evangelizando, pero lo sabemos con seguridad después de su regreso en el próximo capítulo. Bien, entonces ellos salen de allá. La razón de este sermón lo podemos ver en el versículo 26. Entonces nos vamos a adelantar hasta el versículo 26, y esta es la razón del sermón que da. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, porque estaba hablando a israelitas,
y los que entre vosotros teméis a Dios, es decir, también gentiles que hubo en esa sinagoga, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, esa es la razón por la cual él da su sermón. A diferencia de Esteban. Esteban, cuando él da su sermón, lo que él quiere hacer es recalcar el pecado de Israel. Eso es lo que hace Esteban. Recalca el pecado de Israel. Ellos rasgan sus ropas y lo asesinan. En este caso, no es realmente para demostrar el pecado de Israel, aunque sí lo menciona. Pero la razón principal de la predicación es para darles la palabra de salvación. Ahora, sabemos que está hablando a un grupo, no se confundan, aquí en el versículo 14 dice que ellos llegaron a Antioquía de Pisidia. Eso es muy interesante, ahorita vamos a hablar de eso. No confundan esta Antioquía de Pisidia con la del capítulo... ¿De dónde viene? Bueno, el capítulo... ¿Cuál es? 13:1. Sí, gracias. No confundan Antioquía de Pisidia con la Antioquía mencionada en 13:1. Este es otro. En 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, etc. Entonces, no es la misma Antioquía, es otra. Una cosa que a mí me llamó la atención, que sí tuve que indagar un poquito, ¿por qué Antioquía de Pisidia? ¿Que se les antojó nada más? Ya terminamos en Perge, vámonos a Antioquía de Pisidia. ¿Que fue al azar? Estuvieron ellos nada más, se me antoja ir como nosotros, ¿dónde quiero ir? Quiero ir a Manzanillo. Vamos a la Habana. Entonces el asunto es, ¿fue nada más al azar que ellos decidieron irse a Antioquía de Pisidia? No hay pruebas contundentes de esto, pero una de las posturas más conocidas es que posiblemente Sergio Paulo, quien ellos llevaron a los pies de Cristo, era nativo de Antioquía de Pisidia. Esa es una postura. Y cuando ellos le dan el plan de salvación y él recibe a Cristo, muchos creen que lo primero que él quería era que se le diera a su familia. Y les dice, pues váyanse a mi casa en Antioquía de Pisidia y lleven el evangelio a mis familiares y amigos. No es comprobable esto. Tampoco es comprobable si él es originario incluso de Antioquía de Pisidia. Pero muchos de los eruditos y teólogos modernos así lo creen, porque hace ya varios años, se encontraron unas inscripciones en Antioquía de Pisidia que incluían el nombre de Sergio Paulo. Entonces, Sergio Paulo, aunque estaba en Pafos, lo cual era la capital de Chipre, posiblemente él era originario de Antioquía de Pisidia, pero volvemos a decir, no es comprobable. Pero esa es la idea, por eso llegaron a Antioquía de Pisidia, chance, quién sabe. Bien, versículo 15, vemos que ellos entraron a como era su costumbre, al judío primeramente, llegaron por lo tanto a la sinagoga que se encontraba ahí. Pero vemos no nada más esto, sino que ellos también, en esta sinagoga, era una sinagoga mixta. Esto lo sabemos por lo que dice el versículo 16, varones israelitas y los que teméis a Dios. En otras palabras, dentro de esa sinagoga había gentiles, quienes eran posiblemente, no necesariamente prosélitos, pero sí, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Simpatizantes, híjole. Simpatizantes, posiblemente eran simpatizantes dentro de la religión judaica y por lo tanto estaban ellos ahí en ese lugar también. Entonces sabemos que ellos están hablando, pero cuando empieza el sermón, antes empezó el sermón por invitación de los mismos que estaban ahí. Versículo 15, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, es decir, fue por invitación, varones hermanos,
los llamaron hermanos porque también eran judíos, no es que ellos eran salvos, porque ciertamente no eran salvos. Se les llamó hermanos aquí porque eran judíos. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ellos acababan de llegar, no eran judíos conocidos dentro de Antioquía de Pisidia, ellos no sabían ni tenían la menor idea de quién eran. Pero entran a la sinagoga, muy parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Muchas veces pues entra alguien como un invitado y por la primera vez llegan y se sientan y les pedimos pues quiénes son, cómo se llaman, de dónde vienen, y muchas veces algunos de ellos dicen, pues nosotros somos de la iglesia fulano o sutana y venimos de vacaciones y vivimos la puerta abierta y entramos. Entonces hay relación con la gente que viene de fuera, siempre, definitivamente, en cualquier iglesia, que eso es lo que ocurrió. Ellos entraron a la sinagoga de los hebreos, los vieron, gente que no era de ahí. A ver, ¿y ustedes que tienen palabra de exhortación? ¿De dónde vienen? Habladnos, hermanos hebreos, judíos, díganos qué. Entonces aprovecha la invitación Pablo, y eso lo sabemos porque lo indica el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Pablo también, al igual como lo mencioné con la comparación del sermón de Esteban, Pablo también habla de la historia hebrea, comenzando, como ya mencioné, por José y llega hasta la persona de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 23, que no vamos a ver hoy, pero lo vamos a leer rápidamente. 23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces él comienza con José y termina con la persona de Jesucristo, mientras que Esteban comienza con Abraham y termina con la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos ver el impacto que hubo en la vida de Pablo al escuchar la predicación de Esteban. En otras palabras, pues se lo pirateó. ¿Sí? Es muy parecido el sermón de Pablo aquí al sermón de Esteban. Nada más que recuerden, los propósitos son distintos. Esteban se enfocó en mostrar el pecado de Israel y su culpabilidad, mientras que el enfoque de Pablo es mostrarles la salvación en Cristo Jesús, como lo menciona el versículo 26, aunque también menciona el pecado de Israel. Continuamos. Este asunto de José, bueno, vamos a verlo. Versículo 17, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Nuevamente, esto implica a la persona de José y lo que sucedió posterior a él. Si nosotros regresamos a Éxodo, vamos a leerlo rápidamente. Vamos a ver Éxodo capítulo 1, versículo 7 y 8. Dice la palabra: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, es decir, dentro de Egipto, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, etc. Entonces ya sabemos lo que pasó después de ya no sabían quién era José, no sabían que había un acuerdo con él como primer ministro de Egipto. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Pues terminó el pueblo israelita en esclavitud. Después de que habían estado en tierra de Gosén, recuerden, en la parte noreste, en la esquina noreste de Egipto, por muchos años. Inclusive después de esto siguieron ahí muchos. Entonces, eventualmente salieron de ahí. Y después de Éxodo 1:8, como ya lo mencioné, Israel se va a esclavitud por un total de 400 años. Esteban da mucho más detalle acerca de este acontecimiento. Y salieron de Egipto por mano de Moisés, que se menciona en los versículos 17 y 18 de nuestra lectura el día de hoy. Vamos a leerlo. 13, 17, 18. Entonces ya empezamos con José. Y ahorita ya vemos a 18, 17, 18 vemos mencionado a Moisés, aunque no por nombre.
y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Eso sucedió bajo mano de Moisés. Entonces vemos José implícitamente puesto aquí. Vemos también a Moisés de igual manera. Ahora, lo que se me hizo muy interesante ahí, bueno, vamos a leer rápidamente Deuteronomio capítulo 1 y versículo 31. Antes de continuar con este versículo, vamos a ver estos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Es decir, Dios los sacó del desierto, los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. Pero si nosotros vemos versículos 2-7, realmente es casi una réplica de lo que estamos viendo aquí en el libro de Hechos capítulo 13. Vamos a verlo, Deuteronomio 2-7 dice: Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Lo mismo que menciona en Hechos. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Ahora, si nosotros vemos lo que dice en el versículo, en Hechos capítulo 13, versículo 18, dice que los soportó. Y aquí en Deuteronomio dice, nada te ha faltado. Es decir, que los sostuvo, los financió, los cuidó, les dio su protección, que es, lo conocemos como su providencia. Les dio de su providencia, les dio sustento, los soportó en todo. Y si leemos capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, y leemos versículos 2 y versículo 4, leemos exactamente lo mismo. Entonces tenemos que corroborarlo. 8:2 dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y lo vemos también en el versículo 4 mencionado. Tu vestido, fíjense, eso tiene que ver también con el sostén. Dice el versículo 4: Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Entonces, eso siempre se me ha hecho muy interesante. Cuando ellos estaban en el desierto, sus ropas no se gastaban. Yo me gasto un par de pantalones así rapidísimo. Y ellos, Dios los soportó, como dice el versículo 18, los soportó por más de 40 años, al punto en de que no hubo desgaste ni siquiera en la ropa de ellos. No había desgaste. Ciertamente Dios los sostuvo, Dios los soportó, Dios los tuvo cuidando, su protección, todo ese tiempo que estuvieron en el desierto. Pero ¿saben qué? El sostén de Dios para con Israel no solamente fue para con las cosas materiales como alimento y protección y vestido, sino que los soportó incluso en sus pecados. Dios soportó los pecados de los israelitas. Vamos a ver rápidamente Hebreos capítulo 3. Pero recuerden, el hecho de que Dios los haya soportado no es decir que Dios los haya aceptado la maldad de ellos. Estaba soportándolo nada más. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Pero si ustedes recuerdan, Dios tiene un límite de paciencia también. Todos tienen un límite de paciencia. Y en este caso, en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, podemos apreciar esto. Y ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo le dice: tu trono, oh Dios, por los siglos. No, este no es. ¿Dónde estoy leyendo? Estoy en el 2, pero en el 1, híjole. Disculpen, Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Ahora sí, 3, 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ellos tentaban a Dios. El pecado de ellos provocaba la ira de Dios. Y dice, yo los aguanté por 40 años. Y continuamos, versículo 10 y 11. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios los soportó por 40 años el pecado de ellos. Él les mostró amor, sustento, ni siquiera sus vestidos tenían desgaste. Tenían alimento, tenían protección, tenían todo. Dios les mostró misericordia absoluta, un sostén y un soporte en todo. Incluso soportó el pecado de ellos por 40 años hasta que dijo, ya no más. El número 40, de hecho, es un número muy importante en la Biblia. Es un número que aparece una y otra vez. El número 40, a mí no me gusta la numerología y yo no soy mucho de esto, pero el número 40 ciertamente es muy claro su significado tipológico. El significado tipológico del número 40 en las Escrituras es juicio y o tentación. Hay muchos números 40 en la Biblia. Por ejemplo, estuvieron en el arca 40 días, 40 noches. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado por un total de 40 días. Tenemos a los judíos, los hebreos, que estuvieron en Egipto por 40 años. Y el número 40 se ve en otros lugares. Esos nada más son los que recuerdo ahorita rápidamente. Entonces el número 40 implica juicio y o tentación. Entonces por 40 años. Y vamos a volver a ver el número 40 en el versículo, vamos a ver dónde está. Hechos capítulo 13 y versículo 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ahora, una cosa interesante en cuestión al tiempo del reinado de Saúl. Saúl era un rey no muy bueno, de muy mal testimonio, y lo único que él quería hacer era su propia voluntad. Él no quería hacer la voluntad de Dios, él quería hacer su propia voluntad. Y Dios lo soportó a él también por los mismos 40 años. Dios le dio oportunidad, le dio prueba. Pero al final de los 40 años, como no hubo un cambio en el corazón de Saúl, Dios le dio juicio. Al igual como estos que estuvieron vagando 40 años en el desierto, al final de los 40 años, Dios les impuso juicio y no les pidió entrar a tierra prometida. Bien, continuamos. Bueno, estamos viendo Hebreos. Vamos a leer otros dos versículos ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 3, y vamos a leer 17 y 18. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ese es el juicio, tras los 40 años. Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Este fue el juicio para los hebreos. No entraron. Dios les dio 40 años de soporte y sostén y amor, y lo rechazaron. Saúl hizo exactamente lo mismo. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Versículo 19. Hebreos 13:19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Entonces sigue con la historia, en su sermón sigue con la historia, y ahora ya no está con Moisés. Ya salieron del desierto, y ahora está hablando en el versículo 19 que llegan a la tierra de Canaán y se les da la herencia del territorio. Es decir, la división de la tierra santa a las diferentes tribus. Entonces ya no estamos hablando de Moisés, sino que ahora estamos hablando de otro patriarca, Josué. Vamos rápidamente a ver cuáles son estas 7 naciones a las que se refiere.
Podemos ver la lista de las naciones en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 1. Aquí vienen mencionadas cuáles son esas 7 específicas. 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, hablando obviamente de la tierra de Canaán, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces, las naciones a las cuales se refiere aquí en Hechos capítulo 13, 19, son las 7 naciones mencionadas ahí. Ahora, lo del repartimiento de las tierras, como se mencionó, fue bajo el patriarca Josué. Y eso no lo vamos a leer porque son muchísimos versículos, pero lo podemos leer a partir de Josué capítulo 14, versículo 1. ¿Sí? Ahí ya tenemos la repartición a la cual se refiere Hechos 13, 19. Entonces, hasta ahorita el sermón de Pablo ha mencionado a José, a Moisés y a Josué, y como ya leímos, nos adelantamos poquito en el versículo 21, vamos a ver también a Saúl, pero vamos a irnos en orden, ya me estoy saliendo completamente de orden. Vámonos con el versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Los jueces comienzan en el libro de los jueces, capítulo 2, podemos ver eso. Un total de 13 jueces son los que se registran en la palabra de Dios, siendo el último juez Samuel. Y Samuel hizo su trabajo de juez, aunque él era profeta, hizo trabajo de juez como el último. Y se menciona como último porque después de Samuel llega Saúl. Empieza el primer reinado de la monarquía y precisamente fue Samuel quien ungió a Saúl. Vamos a ver rápidamente 1 Samuel capítulo 8 y versículo 5. 1 Samuel 8, 5 dice la palabra: y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Esto era lo que quería Israel. Israel le dijo a Dios, Dios, Samuel ya está viejo, ya no queremos un juez, queremos una monarquía. E Israel exigió un rey y Dios les provee a Saúl. Por lo tanto, vamos a dar una recapitulada aquí. José es mencionado, Moisés es mencionado, Josué se menciona, Samuel se menciona y estamos viendo aquí a Saúl. Entonces está dando la historia de Israel, aunque la historia que dio Esteban era mucho más extensa porque él empieza desde Abraham hasta Cristo y él empieza de José a Cristo. Un total de la historia que está abarcando Pablo en su sermón son aproximadamente 1440 años de historia que él da en un solo sermón. Entonces un resumen muy rápido de todo lo que él está mencionando. Bien, continuamos. Como les mencioné, Saúl, aquí en el versículo 21, vamos a leer el 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ya hablé del número 40, no me voy a repetir. Pero ellos pidieron el rey, como ya leímos en 1 Samuel 8:5, fue a petición de Israel. Queremos ser como todos los demás. Ellos tenían a Dios delante de ellos como rey y ellos dicen, no, queremos un rey humano. Híjole, qué interesante. Pero bien, una cosa interesante que ya hemos mencionado muchas veces, hay la posibilidad, muchas personas asumen, creen, es muy posible, que Saulo, Pablo, el apóstol,
él fue nombrado muy posiblemente por, ¿cómo se llama eso? Fue nombrado Saulo en tributo al rey Saúl, o en honor al rey Saúl, posiblemente. Y una cosa que tenían en común no nada más era el nombre, Saulo y Saúl, sino también el lugar de donde venían. Tanto Saulo como Saúl vienen de la misma tribu, que es la tribu de Benjamín, una de las dos tribus del sur. Precioso, precioso el testimonio de esa tribu. Pero vamos a continuar. Entonces Saúl, como ya mencionamos, no fue un buen rey. Fue rebelde contra Dios, orgulloso. Dios le dio 40 años y después de eso lo juzgó Dios. Era orgulloso, era soberbio. Dios lo tuvo que remover del trono. Y podemos ver eso en 1 de Samuel capítulo 15 y hasta muchos versículos ahí. Entonces, si usted quiere ver la remoción de Saúl, del rey Saúl, eso viene en 1 Samuel 15. Para poner en su lugar a otro, David. Versículo 22. La remoción. Quitado Dios lo quitó, quitado fue matado por Dios, fue muerto. Dios así lo quiso. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es importante, esa frase. Quien hará todo lo que yo quiero. Muy importante. Ahora estamos viendo a David, del cual viene Cristo. Eso lo sabemos por muchos lugares en la Biblia, pero lo podemos ver simplemente aquí en Hechos 13:23. De la descendencia de es decir, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora estamos viendo a David. El rey David, un contraste totalmente con el rey Saúl. Rey Saúl, como mencionamos, orgulloso, soberbio, rebelde, quería hacer su voluntad. Y ahora tenemos totalmente lo diferente, un rey conforme al corazón de Dios. Ahora quiero que pongan atención a esto. David pecó mucho. Y algunas personas dirían: no es posible que él sea un hombre conforme al corazón de Dios, tras lo que él hizo. David hizo muchas cosas feas. Primero, él era asesino. Y no solamente David fue asesino, sino que David también fue adúltero. Y tenía muchísimas mujeres. No solamente fue adúltero, sino que en un momento de su vida, el muy famoso y guerrero y valiente David también mostró cobardía delante de Dios y delante de Israel. ¿Cómo es posible que un asesino, adúltero, cobarde sea un hombre conforme al corazón de Dios? Esto no es posible. Un hombre de Dios que es un hombre conforme al corazón de Dios no puede hacer estas cosas. No, ¿sabes qué? Sí puede hacer estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Cualquier hombre de Dios es un pecador. ¿Por qué? Porque sigue siendo humano en esta vida. Es un hombre. Y aunque los pastores también pecan. No se lo digan a muchos. En serio. Los pastores, los hombres de Dios, los hombres conforme al corazón de Dios, también pecan. ¿Por qué? Porque somos humanos. No hay justo ni aún uno. Y David, aunque él era adúltero, aunque él era asesino, fíjense los pecados, él aún así era hombre conforme al corazón de Dios.
Vamos a ver. Podemos ver. No veo nada. Aquí lo tengo. Podemos ver el adulterio de David. Vamos rápidamente a ver el adulterio de David con Betsabé. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer específicamente el versículo 4, pero es donde lo menciona. Pero vamos a leer del 1 al 4. ¿Sí? Segunda de Samuel, vamos a leer 11 del 1 al 4. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a las guerras, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel y destruyeron a los amonitas y situaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías, ya casada, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Es decir, adulteró. Pero por si fuera poco, ya sabemos la historia, él asesinó al esposo de ella, que era Urías. No lo asesinó directamente, pero fue a propósito, y él sabía que iba a morir a manos de los enemigos, y ciertamente dice la Biblia que fue por culpa de David. Vamos a verlo, segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, quien era esposo de Betsabé, heriste a espada, pues él no lo hizo con su mano propia. No lo mató David directamente, pero sí fue un asesinato, fue bajo contrato. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En otras palabras, él era un asesino, y ciertamente esta es la razón por la cual Dios tampoco le permitió levantar templo. Dios le dijo le dijo: tu hijo Salomón, él va a ser quien levante el templo para mi honra y mi gloria. Tú no lo vas a hacer porque tú tienes mucha sangre sobre tu cabeza. Tú has matado a muchos. A causa de esa sangre no vas a poder levantarme templo. Pero a pesar de todo esto, él era un varón conforme al corazón de Dios. A ver, espérame, ¿cómo es posible? Asesino, adúltero, en algún lugar mostró cobardía. Que fue, eso lo podemos ver en 1 de Samuel 21 y abarca hasta el capítulo 22, entonces no lo vamos a leer, pero podemos ver la cobardía de David en 1 Samuel 21 y 22. Hombre cobarde, hombre asesino, hombre adúltero, qué mal hombre, pero estaba conforme al corazón de Dios. Es tan difícil para nosotros comprender eso, ¿no? Pero hay una razón por la cual, y la única razón, lo que lo distingue de su contrario, Saúl, era de que David mostró arrepentimiento. Tanto así que escribió varios salmos penitenciales, diciéndole y mostrándole: Señor Dios, perdóname por lo que yo hice, por lo que yo he hecho, pecador soy. Perdóname, Señor. Un hombre que es conforme al corazón de Dios va a aceptar su pecado, su culpabilidad, y va a arrepentirse. Y como podemos ver, el arrepentimiento duele. El arrepentimiento debe de ser doloroso. Una persona que verdaderamente se arrepiente debe de tener esa penitencia que mostró David. Por eso se llaman salmos penitenciales, porque le dolieron sus pecados. Ciertamente el salmo penitencial más famoso es el Salmo 51. Pero hay varios.
Hay el Salmo 32, Salmo 38 y algunos otros, pero el 51 ese es la cereza del pastel. Podemos ver el dolor profundo, el arrepentimiento intenso y doloroso por parte de David. Uno que es salvo se va a arrepentir y le va a doler, le va a hacer un arrepentimiento verdadero. Y eso es lo que hace la diferencia entre Saúl y David. Pero no solamente el arrepentimiento, sino esta última frase que leímos en el versículo 22 de Hechos 13. Quien hará todo lo que yo quiero. En otras palabras, buscaba constantemente la voluntad de Dios. Saúl buscaba su propia voluntad, pero David hizo todo conforme a la voluntad de Dios, buscaba la voluntad de Dios. Era verdaderamente salvo porque él se arrepintió verdaderamente y dolosamente. Y a pesar de eso, él seguía e insistía en buscar la voluntad de Dios. Mientras que Saúl hacía todo para su propia honra y su propia gloria. Ese era el principal deseo de David. Y ciertamente nosotros como cristianos, ese debería de ser nuestro deseo. De hecho, ese fue el deseo de nuestro Señor Jesucristo mismo. Hágase tu voluntad. Y así le enseñó a los apóstoles a orar también. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. El problema en la actualidad es que los cristianos no están mostrando que quieren la voluntad de Dios. Quieren lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Por qué? Porque tengo mis derechos. ¿Por qué? Porque la sociedad me dice que puedo y lo hago. Porque quiero y puedo. Mi voluntad. Eso no es estar conforme al corazón de Dios. Estar conforme al corazón de Dios es aceptar tus pecados, arrepentirte dolorosamente de ellos en forma penitente y buscar siempre la voluntad de Dios sobre la tuya. Si tú haces esto, estarás conforme al corazón de Dios. Si tú pecas sin arrepentimiento doloso, sin estar en la búsqueda de la voluntad de Dios, eso implica que eres como Saúl y no como David. Y por lo tanto, tendrás un juicio. Ahora, ¿serán 40 años antes de que llegue tu juicio? Pues no sé. Pero la realidad es que hay un pecado de muerte, como dice 1 de Juan capítulo 5. Y la paciencia de Dios va a llegar a su fin en tu vida. Y Dios va a decir, hasta aquí. La pregunta es, ¿qué tipo de testimonio quieres tener delante de Dios? Ya ni siquiera digo delante de los hombres, porque los hombres, ¿qué? Delante de Dios Padre, cuando tú mueras y fallezcas y vaya, ¿qué tipo de testimonio vas a dar? Dios va a decir, ciertamente eres salvo y eres un hombre conforme a mi corazón, porque buscaste mi voluntad. O va a decir, mira, tú nunca fuiste salvo, nunca llegaste al arrepentimiento, eres como Saúl, vete al juicio, al infierno, a la muerte eterna. Nadie conoce tu corazón, salvo Dios. Solamente el Espíritu Santo, solamente el Espíritu sabe el corazón del hombre. Yo no sé qué está en su corazón de usted. Pero lo que sí les puedo decir es que si tú estás sin un arrepentimiento doloso, y si tú estás en busca de tu voluntad sobre la voluntad de Dios, tú eres un Saulo y no un David. Y va a venir el día de juicio
en contra tuya. Esto es un hecho. Y espero que esto lo utilicen el día de hoy para recapacitar y ver en su corazón qué tipo de persona soy. ¿Soy Saúl o soy David? ¿Soy salvo o no lo soy? Y recuerden, tú puedes ser un pecador, porque lo eres, lo somos, y aún así estar conforme al corazón de Dios. La cosa es, ¿estás llegando al arrepentimiento? ¿Estás buscando la voluntad de Dios? ¿O estás buscando lo tuyo? ¿Eres salvo o no eres salvo? Vamos a orar. Señor y Padre, le damos gracias por este mensaje. Le pedimos, Señor, que podamos desglosar la siguiente parte, ya ver la profecía cumplida en la persona de tu Hijo Jesucristo y terminar este sermón de Pablo, este sermón histórico de Pablo, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y Señor, le estamos pidiendo que nosotros, como iglesia nuevo testamentaria, también hagamos lo mismo y digamos a otros lo que Cristo hizo por nosotros, que le digamos a los demás de dónde nos sacó Dios, del fango, del lodo, que prediquemos acerca de sus grandes maravillas y su precioso nombre, que es sobre todo nombre, que podamos tomar el ejemplo de Pablo y predicar a todos. Pero Señor, en esta mañana también te quiero pedir por aquellos que han pecado, saben que son pecadores, admiten que son pecadores, pero no han llegado a un arrepentimiento verdadero. Por lo menos un arrepentimiento que duela, no. Y Señor, te estamos pidiendo por ellos, Señor, porque sabemos que el arrepentimiento debe de doler. Y debemos de estar penitentes en nuestro corazón, así como lo estuvo David. Y llegar a ese perdón que solamente tu Hijo Jesucristo puede dar. Señor, ayúdanos a ser penitentes, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y de juicio. Que entendamos que va a venir un juicio para aquellos que son como Saúl. Y esa es una muerte eterna en el lago de fuego, en vez de tener un corazón conforme al corazón de Dios, ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, salvos por gracia, penitentes de nuestros hechos, de nuestros pecados. Te pido, Señor, que esta congregación y los que nos ven por las transmisiones en vivo, Señor, que verdaderamente lleguen a un entendimiento, Señor, y que sean honestos con ellos mismos. Señor, te pedimos que seamos como David, buscando siempre tu voluntad. En nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.